Hola Ale, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Juani. Bueno, te vengo diciendo Juani, ¿no? No Sí, hay problema. sí, Y vos sí, me sí. decís Ale, así que Sí, ya sí. estamos en familia. Ya. Sí. Bien. Contento de estar acá nuevamente contando algunas historias de ciencia y política. Y hoy con la continuación de estas Sí. células inmortales que nos trajiste la semana pasada. Como periodista no soy, o como columnista no soy muy buen profesional. Yo como científico creo que sí, como docente también. No tan bueno por lo menos como científico y docente, y no hago buen manejo del tiempo en la columna. Pero por ahí tranquilo, porque sé que cuando los temas nos interesan podemos seguir el miércoles siguiente. Entonces me concentré mucho y un poco para si algún oyente no estuvo escuchando el miércoles pasado, me concentré mucho en la parte de la importancia científica que tuvo en la historia de la ciencia, valga la redundancia, las células inmortales que se sacaron de un tumor de cuello de útero de una mujer afroamericana en Estados Unidos que se llamaba Henrietta Lacks. Y lo hice un poco a propósito porque quería marcar el enorme contraste entre el servicio que esas células le dieron a la humanidad a través de la ciencia, porque bueno, ya conté, bueno, si algún oyente está interesado puede escuchar, ¿no? Ayúdame vos que sabés. Sí, en nuestra página está publicada cada columna, cada emisión de tu columna, como de todas las columnas de este que tiene este programa, se pueden consultar. Puede ir a la página del Ágora. Así es. Y buscar la columna anterior si quiere ver la importancia enorme que tuvieron para el desarrollo científico, sobre todo biomedicina, estas células que, repito brevemente, fueron las primeras células que se lograron obtener en cultivo y que no murieran, porque normalmente cuando uno de un tejido saca una célula para cultivar, se divide un número de veces y termina muriéndose. Esta fue la primera vez en un hospital que está en Baltimore, en Johns Hopkins, la obtuvo el doctor Gay, que históricamente, digamos, podemos darle la derecha, digamos así, porque nunca cobró por estas células. Si bien se las dio a todo el mundo, primero que fue un aporte científico grande el que hizo al lograr cultivarlas por primera vez. Esto estamos hablando de 1951, o sea que hace 71 años que estas células se están dividiendo en distintos laboratorios del mundo, incluso en el mío. Bueno, contaba el miércoles anterior el enorme aporte científico. Vale la pena por ahí brevemente renombrar dos, que es que permitieron el desarrollo de la primera vacuna contra la poliomielitis, porque cuando se vacunaba experimentalmente en ensayos clínicos a los chicos, se usaban estas células para ver si el suero tenía anticuerpos o no, porque se ponía la célula con el virus y entonces si el suero del niño tenía anticuerpos, mataba el virus y la célula sobrevivía. Si la vacuna no tenía efecto, no había anticuerpos, el virus sobrevivía y mataba a la célula. Y así una enorme cantidad de aportes científicos hasta el día de hoy. El otro aporte importantísimo, Merasa, de ese extremo que tiene el ADN que está en los cromosomas de la célula, que a medida que las células se van dividiendo se va acortando, y se lo relaciona incluso con el proceso de envejecimiento. Y las células cancerosas lo que hacen es desreprimir una enzima que tenemos activa solo durante el desarrollo embrionario, que permite el crecimiento de los telómeros, y por eso la célula se hace inmortal. Y esta célula, una de las razones de su inmortalidad es que justamente tenía sobreexpresada, había logrado expresar mucha cantidad de esta enzima. Pero quería remarcar la importancia científica de las células para ver el contraste, la paradoja de la historia de la mujer de la cual se obtuvieron estas células, Henrietta Lacks, y de sus descendientes. Quiero decirle a los oyentes que si les interesa la historia, hay un libro maravilloso, que es de donde he sacado la mayoría de la información de las cosas que les estoy contando, que está traducido al castellano y que se llama justamente La vida inmortal de Henrietta Lacks. La autora es Rebecca Skloot, S-K-L-O-O-T, como la O en inglés se dice como U, digo Skloot, pero si lo queremos castellanizar, que está permitido, podemos decir Skloot. Skloot, ¿sí? Así que vaya a saber qué origen tiene el... Anda a saber, S-K-L-O-O-T, La vida inmortal de Henrietta Lacks,
muy emocionante. Ella, la autora, entró en contacto con los hijos y nietos de Henrietta Lack. Y entonces te cuenta toda la historia de cómo están ellos. Para empezar, Henrietta era una mujer afroamericana. Fue al hospital, la atendieron bien en el hospital, pero el cáncer era tan agresivo, justamente por esta capacidad de las células, que muere rápidamente después de que le sacan las células. Pero no le pidieron permiso ni a ella, ni a la familia, ni al marido, la llevaba el marido al hospital, los hijos eran chicos, no le pidieron permiso para sacarla. El tema es que en ese momento no se acostumbraba, cuando se sacaba un tejido, realmente no estaba tan legislado como está ahora. Incluso hoy está discutido legalmente, no la experimentación, con humanos, porque eso está muy bien regulada, pero el tema de tomar tejidos del paciente para iniciar un cultivo todavía está muy discutido. Por supuesto que se pide el consentimiento, se le avisa a la persona, pero hay todavía un agujero legal ahí en ese punto. Está todavía muy discutido, incluso hay gente a la cual se le ha sacado las células han sido muy importantes después para descubrir medicación, y que inició juicio porque lo sabía, porque se lo habían informado, pero no porque la empresa que lo comercializaba le pagaba, y lo perdió en Estados Unidos. Y lo perdió. O sea que está... Bueno, te decía que cuando se empieza en Estados Unidos a usarlo para testear las vacunas, hay el Estado, el gobierno de Estados Unidos, el que empieza a cultivar a gran escala esta célula para probarla para la vacuna de la poliomielitis. El Estado. El Estado. No los privados en el país de la libertad. No los privados. Pero esto es una constante en Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos después nos vende otra historia a nosotros porque no le conviene que nosotros nos desarrollemos como se desarrollan ellos. Lo hemos hablado en alguna columna anterior. El impulso de todas las áreas que hoy son industrialmente claves y tecnológicamente claves en Estados Unidos, el impulso inicial vino del Estado. No hay discusión. Si querés, hablemos del Internet. ¿Quién desarrolló el Internet? La Secretaría de Energía de Estados Unidos junto con para aplicaciones militares. Con las Fuerzas Armadas, ¿no? Al final de la Segunda Guerra. Exactamente. Sí. O sea, el desarrollo del Internet, que hoy es Google, que hoy es Zucker y todas las empresas que son privadas, pero el desarrollo inicial fue impulsado por el Estado. Después se lo pasan a la empresa privada y la empresa privada compensa. El Estado no es bobo. Como nos dice Cristina últimamente en varias conversaciones, en varias exposiciones, el Estado no es tonto y recupera de ese impulso inicial que le dio. Y así fue acá. El cultivo inicial para la poliomielitis lo hizo, pero a escala industrial te estoy hablando. Es una verdadera fábrica de cultivo de célula. Lo hizo el Estado. E incluso el Estado, como otros laboratorios, empiezan a solicitarlo, lo empieza a vender a $10 la muestra que cada laboratorio compraba y se la llevaba a su propio laboratorio para las distintas investigaciones. Después sí, toma lugar, como acabamos de decir, una empresa privada y lo empieza a comercializar y lo sigue comercializando hoy y ha generado miles de millones de dólares. El tema es que los hijos de Henrietta no tienen, o no tenían, algunos creo que están vivos todavía, no tienen lo que nosotros llamamos obra social. Y en Estados Unidos no tener obra social es terrible, porque el costo... no hay hospital, la única que te queda es ir y pagar. Y te pregunto, ya que bueno, vos viviste allá y conocés ese número de seguridad social que tanto escuchamos hablar en las películas y en las series, ¿qué sería? No, es como una especie de identificación eso. Es como el DNI. Es como una identificación. Ajá. Y tiene que ver con algo parecido, pero en muy poca cantidad de dinero, a una especie de jubilación que tenés en algún momento, pero que no te alcanza ni para nada. Pero no es que yo voy a un hospital y digo mi número de seguridad social. Bueno, el Johns Hopkins justamente es parcialmente gratuito porque viene de una donación de Hopkins que era gratuita. Ajá. Pero la mayoría de los lugares son pagos. Si vos tenés tu obra social, que ellos no le llaman obra social, le llaman medical security o algo así, te atienden. Y si no, tenés que pagar, es privado, y es carísimo, Así que toda esta gente tuvo muchos problemas.
Se enteraron de casualidad porque una nuera, lo contaba muy rápidamente al final del miércoles pasado, una nuera trabajaba en el Johns Hopkins como administrativa y fue a comer a lo de una amiga y viene un primo de la amiga a la casa en ese momento, que era investigador en el Centro Nacional del Cáncer y que trabajaba con la célula HeLa. Entonces empiezan a conversar y dice, ¿vos de dónde sos? Yo soy de Baltimore. Y le pregunta por el apellido. Dice, ¿cómo tu apellido es Lax? Bueno, Lax es mi apellido de casada porque mi suegra era Henrietta Lacks. Ah, Henrietta Lacks, pero acá en Baltimore. Dice, yo trabajo con unas células que se llaman HeLa, y acabo de leer que eran de una mujer que se llamaba Henrietta Lacks. Dice, la mujer le dice, no, pero mi suegra murió hace como 25 años en el momento de la conversación. Pero no, dice, pero ¿y dónde murió? ¿Y de qué murió? Y murió de cáncer en el Baltimore. Dice, entonces las células son de ella, son la célula de ella. Y dice, ¿pero ustedes no saben nada? No, nosotros no sabemos nada. Pero dice, pero se están vendiendo y se están comercializando y se están haciendo millones de dólares. Pero no es solo el problema económico. Mirá, esta gente, está el problema con los afroamericanos, el racismo en Estados Unidos, que un afroamericano pobre, y un blanco pobre también, pero más el afroamericano pobre, tiene hasta serios problemas de educación, problemas de drogadicción. Uno de los hijos de Henrietta, a los 18 años, en una pelea, aparentemente por algo relacionado con drogas, mata al otro chico con el que estaba peleando y se pasa 12 años en la cárcel. O sea, estamos hablando de ese nivel, pero de un nivel de una familia que sufre esto cuando, con las células de la madre, sin ellos saber nada, se generan miles de millones de dólares y que prestaron un servicio a la medicina, esas mismas células, incalculable. Ese contraste me parece muy llamativo, me parece muy cruel, me parece muy remarcable y sin duda tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Con el sistema capital en que esa ciencia está inserta. Pero además quería resaltar el problema cultural y espiritual que para ellos, para los hijos, indicaba que las células siguieran vivas. Porque todos sus hijos eran muy religiosos, sumamente religiosos. Y entonces estaba el problema del alma, que para nosotros puede ser una tontería, pero para una persona que tiene fe y que tiene esa creencia, el problema del alma es terrible, porque el alma seguía estando en las células de la madre. Claro, que aparte están desperdiadas por todo el mundo. Que aparte están, bueno, ese era un problema terrible. Y hay una escena que para el que lea el libro se la recomiendo fuertemente. La autora del libro, que conecta con los hijos, conecta con un investigador, porque ella estaba investigando todas las utilidades que figuran en el libro que las células habían prestado, es decir, todos los descubrimientos que se habían hecho gracias a esta célula. Y un investigador, el mismo Johns Hopkins, desarrolló una técnica que permite pintar, digamos así, a los cromosomas. Usando sondas de ADN determinada con distinta coloración, permite que los 46 cromosomas humanos tengan un color distinto. Y entonces eso es muy útil porque no necesitas basarte en la forma, que a veces es difícil, porque hay algunos que son muy parecidos. Bueno, alguna vez en biología me hicieron mirar al microscopio claro, y identificar las cosas y yo decía, pero miraba la imagen, miraba el microscopio y decía, no lo veo. No, hay que tener el ojo. Bueno, entrenado, con esto claro, no necesitas tener el ojo entrenado porque cada cromosoma te tiene un color distinto. Entonces, y el hombre desarrolla esta técnica usando la célula HeLa. Cuando la autora del libro lo va a ver para preguntarle cómo fue el desarrollo de esa técnica y cuál es dice, yo quiero tener contacto con la familia, le dice el investigador. Quiero agradecerles, decirles que mi laboratorio está abierto para que ellos vengan y yo les voy a mostrar las células. Quiero que las vean y quiero que vean lo que sirvió. Entonces, el que estuvo 12 años preso, que se había convertido me voy a equivocar, creo que se había hecho musulmán y se había cambiado el nombre y el nombre actual es Zacarías y si le decías el nombre anterior se ponía loco. Va él con Débora, que es una de las hijas que es con la que más contacto tiene Henrietta. Bueno, pero ellos viniendo de otro mundo, no habían pisado un laboratorio en toda su vida y les pone el microscopio, las células de la madre
y cuenta la autora cómo ellos estaban, la sensación de ella, lloraban, los dos lloraban, porque esas eran las células de la madre, y le preguntaban al investigador, ¿y usted cree que el alma de esta célula está acá? ¿Y usted cree que está...? Y bueno, fue una emoción para ellos encontrarse, que además la mujer, la hija, no recordaba a la madre. Cuando la madre muere, ella es muy chiquitita, entonces no la recordaba. Y te cuento una experiencia personal de la diferencia cultural en la que esta gente vive, ¿no? Es como retroceder en el tiempo o a condiciones realmente casi poco humanas, diría, ¿no? Baltimore es una ciudad puerto, y la zona del puerto de Baltimore es muy turística, es muy linda. Muy linda, la gente va, hay restaurante para tomar cerveza, una comida muy rica, famosos los cangrejos que se comen ahí de la bahía. Y claro, nosotros como estábamos en Washington, queda cerca, fuimos varias veces a visitarlo, y digo con mi esposa, cuando digo nosotros, y una de esas veces le digo, che, ¿por qué no vamos hasta el John Hopkins? Porque es tan famoso en la investigación en cáncer además, y estaba a unas 20 cuadras, y bueno, cuando uno pasea, nosotros acostumbrábamos a caminar mucho, y cuando empezamos a caminar, pero te estoy hablando de 5 cuadras, 6 cuadras, nos adentramos en este barrio en el que vivían los hijos de Henrietta Lacks, porque ellos vivían cerca del hospital. Mirá, nadie nos dijo una palabra, nadie nos tocó, pero inmediatamente es una sensación que tengo grabada, nos dimos cuenta que ahí no podíamos seguir estando. Las miradas de los chicos, de los jóvenes, de los adultos que estaban en la vereda, que nos empezaban a mirar con una cara como entre extrañada y enojada, nos están invadiendo, ¿qué hacen ustedes acá, blancos? Nadie nos dijo nada, no sé qué habría pasado, no pudimos llegar al hospital, nos dimos vuelta y nos fuimos porque era una barrera invisible que había entre ellos y nosotros. No, mirá que yo soy corajudo y me meto en cualquier lado, pero era imposible seguir caminando, ¿no? Entonces en ese mundo tan colateral, tan distinto, es donde viven los hijos de Henrietta, que involuntariamente donó sus células y que hace 71 años que nos vienen ayudando para el desarrollo de la medicina. Después se hicieron, con el paso del tiempo, sobre todo con la publicación de este libro, se hicieron algunos homenajes en algunas universidades afroamericanas, en las que ellos concurrieron y se les agradeció, pero nunca, hasta el día de hoy, cobraron un solo centavo, a pesar de esos millones de dólares, miles de millones de dólares que estas células siguen generando, ¿no? Claro. Recomiendo la lectura del libro porque ahí vemos un problema que yo charlo mucho con mis alumnos, ¿no? Por ahí el miércoles que viene, mira, me dio una idea para la columna del miércoles que viene, que es contar también cómo se fue desarrollando maravillosamente desde el punto de vista científico una de las drogas más efectivas para el cáncer, para la leucemia mielógena crónica, que se llama Glivec. Y terminar con el problema de que en Estados Unidos la gente que no tiene obra social no lo puede comprar, no lo puede comprar. Y hay evidencias muy marcadas de eso, incluso tengo algunos números económicos de cuánto ganó la empresa, que es Novartis, cuánto ganó la empresa, cuánto gana por año, cuánto cuesta el tratamiento, así que viene bien como idea para la columna del miércoles que viene. Pero el tema central en ambos casos es el mismo, ¿no? Cómo un desarrollo científico maravilloso, que vos se los contás a los alumnos y se quedan enloquecidos, con un resultado para la salud extraordinaria, al mismo tiempo, al estar insertado en un sistema capitalista, crea estas enormes injusticias como la de la familia, los hijos y nietos de Henrietta Lacks, ¿no? Seguro, la ciencia tiene el potencial para transformar la vida de los seres humanos, pero si no hay decisiones políticas atrás, esa ganancia que genera, esa riqueza queda en unos pocos. Por eso, algunos países, que son la cuna del liberalismo y del capitalismo, tienen un sistema de salud totalmente estatal. Por ejemplo, Inglaterra.
donde prácticamente no existe la medicina privada. Todo es estatal. Y la solución al problema del que vamos a hablar el miércoles que viene con esta droga maravillosa desde el punto de vista científico, pero carísima, ¿cuál es? Tal vez lo tendría que dejar para el miércoles que viene. Es la producción pública de medicamentos. Los medicamentos los debe producir el Estado. No lo puede producir una empresa, porque vos tampoco le podés criticar a la empresa que quiera ganar en un sistema capitalista. No, claro, y no se puede... Y si vos le decís a la empresa deja de ganar, te deja de producir el medicamento, claro, que ese es otro problema que tenemos. No hay investigaciones y medicamentos para el mal de Chaga, porque el mal de Chaga es un problema regional. Y vas a ver cómo la empresa, el miércoles que viene te lo cuento, en principio no quería invertir en los ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque en el mundo no había tantos pacientes con leucemia mielógena crónica. Entonces, no me va a dar ganancia porque voy a gastar $1 millón de dólares para producir el medicamento y después me lo van a comprar 4.000, 5.000 personas. Entonces no voy a recuperar la ganancia. Y vos no lo podés criticar porque es una empresa funcionando en el capitalismo. Ahí tiene que pero entrar el entonces, Estado. ¿qué hacemos? Claro. No queda entonces, otra. ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin el medicamento? No, señores. No. Solución, producción pública de medicamentos. Cuando digo pública me refiero realizada por el Estado. Entonces la bancamos todos con otros impuestos y después la tenemos a un costo razonable o gratuito. De hecho, en Argentina avanza la producción pública de medicamentos, no a la velocidad que uno querría, pero avanza. Y otra muestra más de cómo es necesario que haya libertad de mercado, sí, pero también con intervención estatal para encauzar el rumbo del capitalismo que, lo dije hace un tiempo en una charla, desde la revolución industrial para acá aumentó de forma sostenida el PBI per cápita como nunca antes desde el paleolítico, si no me equivoco, del neolítico en realidad. Pero bueno, también hay que pensar, ¿no? Las nuevas formas de producción, en 20 años puede que no haya clase obrera, entonces ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Así la verdad es. Que súper interesante, muy Alejandro, interesante. Como siempre. Recomiendo la lectura del libro, al que le interese el tema, al oyente que le interesa el tema, está traducido, trate de conseguirlo.